tenemos una comparación, una alegoría parecida a la de la viña y las ramas, pero refiriéndose a nosotros los creyentes no judíos, que hemos sido injertados en el olivo de Cristo, junto con las ramas de los demás creyentes. Y es interesante que lo tengamos en cuenta al pensar ahora en que somos plantados, somos injertados en Cristo Jesús. Y Romanos 11, 17 dice así: ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas, es decir, te sientes orgulloso, si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, ellos se refiere a los judíos incrédulos, si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Y ahora, capítulo 6 de Romanos, versículos 1 al 5. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos, es decir, injertados con Él en su muerte, sin duda también estaremos injertados, unidos con Él en su resurrección, sabiendo que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Hay dos tipos de olivo: el olivo cultivado, el olivo que es plantado, es podado, es cuidado, y el olivo silvestre llamado acebuche. El olivo silvestre sale solo de un hueso de aceituna, parece olivo, es de la familia del olivo, pero no da fruto. Es silvestre, es salvaje, no va a dar ni una sola aceituna jamás. Y la palabra de Dios dice que nosotros por naturaleza somos silvestres, no damos fruto. No servimos para Dios, no tenemos utilidad para Él, no damos ningún fruto, sino fruto malvado, pecaminoso. Y Cristo es el olivo que tiene la savia, y cuando eres injertado en Él o brotas de Él como tronco, ahí sí das fruto, porque es el olivo auténtico, original.
Pero si no estás injertado en Él, unido a Él y sales de Él, nunca tendrás fruto, sino que serás una rama que es echada al fuego. Pablo dice que el olivo de Dios originalmente era el olivo del pueblo de Israel creyente. Abraham creyó a Dios y los que siguieron a Abraham creyendo también a Dios por la fe, se unieron al olivo de Dios, al reino de Dios, a Cristo, que es ese reino, por la fe. ¿Qué pasó? Que luego muchos de ellos rechazaron a Cristo y eso eran como ramas desgajadas, ramas sin fruto, que el cultivador, que el olivarero, que el labrador, que es el Padre, rajó y quitó porque eran incrédulos. Y ahora ha quedado un hueco ahí. Ahora ha quedado donde estaba antes esa rama seca, ha quedado. ¿Y qué dice el Señor? Que el Señor ha ido a buscar del olivo silvestre, del acebuche, del olivo silvestre incrédulo, de los no creyentes, los gentiles, los no judíos. Ha ido el Señor buscando ramas salvajes que nunca en su naturaleza darían fruto. ¿Y qué ha hecho el Señor? Sacarlas del olivo silvestre y a través de su gracia, injertarlas en el olivo original suyo. ¿Y ahora qué tiene el Señor? Ramas creyentes judías, provenientes del pueblo de Israel antiguo, y ramas, un montón de ramas, gentiles, creyentes, que venimos de no del pueblo judío, sino de cualquier parte del mundo. Y somos un solo olivo. Porque finalmente cuando la rama injertada crece, ya no hay ninguna diferencia entre la rama original que nunca se desgajó y la rama que fue injertada. Cuando va creciendo, quedan exactamente igual. Y nadie puede decir que eso ha sido injertado. Solamente el labrador, solamente el agricultor sabe cuál es la rama injertada, porque desde fuera, el que va allí no es incapaz de verlo. Ahora bien, la palabra de Dios dice que tú, antes de ser de Dios, eras, tú y yo, un palo seco. Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, obedeciendo a las potestades espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y por lo tanto estábamos preparados para el fuego. Ramas secas y muertas. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, estabais muertos en delitos y pecados. Y éramos eso, acebuche, dispuesto para secarse y dispuesto para el fuego. Ahora bien, nuestro Señor dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El Señor tomó a nosotros de ese olivo silvestre, del acebuche, de la condenación, y lo injertó. Ahora en Cristo tenemos vida. En Adán hemos muerto y somos realmente condenables, pero en Cristo, unidos a Cristo, tenemos vida. Tanto es así que dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, injertado en Cristo, unido a Cristo, soldado a Cristo, realmente si está entrelazado a Cristo, ya sabe lo que es un injerto, ¿no? Que al final esa rama que no tiene vida se introduce a través de un corte para que la savia de vida se introduzca en esa rama y finalmente esa rama da fruto. Si alguno está insertado, injertado, unido a Cristo, ¿sabes lo que es? Una nueva criatura, una nueva persona, una nueva naturaleza. ¿Qué es una criatura? Una criatura es alguien que tiene sus facultades que le son propias y las ejerce. Eso es una criatura. Es decir, la facultad de un perro es ladrar. La facultad de un ser humano es comunicarse, hablar. Y ahora dice el Señor que en Cristo Él ha venido a implantarnos la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo en nosotros. Es esa naturaleza que produce en nosotros, ¿qué?
frutos de justicia que son para gloria y alabanza de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, ¿qué produce? Espinos, cardos, todo el fruto de la carne, adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Fruto de la carne. La nueva naturaleza implantada por Cristo. Eso es el olivo silvestre. La nueva naturaleza, al ser unidos a Cristo, ¿qué produce? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Una nueva naturaleza significa una nueva persona. Una persona que tiene nuevos afectos y nuevas actitudes y nuevas acciones. Todo empieza con A. Afecto, ¿qué es? La nueva naturaleza. ¿Qué quiere? ¿Qué desea la nueva naturaleza? Las cosas de Dios. Amar a Dios, obedecer a Dios, seguirle a Él. ¿Qué produce la nueva naturaleza? Nuevas actitudes, porque ante la tentación del mundo, del pecado y de todas estas cosas, su actitud es de rechazo a lo que Dios rechaza y de coger lo que Dios coge. Y eso se produce un cambio en sus acciones. Como no te gusta el pecado, no vas al pecado. Normal. Si a mí no me gusta el rugby, no voy a ir a ver un partido de rugby. Y además tengo que pagar. Nunca iría a ver un partido de rugby porque no me gusta. Ahora, si es baloncesto es otra cosa. ¿Qué le ocurre a un creyente? El creyente, la nueva naturaleza, empieza a invadir y a tomar posesión de su vida. Y poco a poco tú vas dejando lo que es lo viejo, despojaos del viejo hombre, y tomando lo que es nuevo, revestidos del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué pasa? Que con el paso del tiempo un creyente, cuando va madurando, él solo va dejando aquello que es de la carne, porque el Espíritu le dice, ¿tú para qué quieres eso? Y ya no lo quieres. Ya no lo quieres. ¿Sabes? Cuando yo era niño, me gustaban mucho las bolillas de anís. Todavía las fabrican, ¿eh? ¿Os gustan las bolillas de anís? ¿Las habéis probado? ¿Eso que sabe anís? A Emilio siempre llevaba unas cuantas. Y yo pensaba, cuando era niño, mi madre compraba eso, yo creo que era el caramelo más barato que había. Se compraba a peso. Y había en casa bolillas de anís. Mi padre también tomaba de eso, alguna vez, cuando tenía así la boca amarga y tal. Y un día probé una bolilla de anís y me pareció lo mejor del mundo. Una bolilla de anís, eran de colorines, cogías la que quería. Siempre cogía de otro color, a veces sabía otra cosa, pero siempre sabía igual. Daba igual que fuera roja, verde o amarilla, la bolilla de anís sabía, es un caramelo redondo que parece una bola, por eso llamamos bolilla de anís, porque sabía anís. ¿A qué sencillo entenderlo? Bueno, pues yo solo comía eso, pero un día, como mi tío era representante de chicles y caramelos, me puse a trabajar con él, colaborar con él, y entonces probé otras cosas, otros caramelos, y ya no volví a comer bolillas de anís. ¿Por qué? Alguna vez lo puedo tomar, pero porque hay cosas mejores para mí. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que la nueva naturaleza empuja a la vieja para echarla fuera, porque le dice, tú ya no mandas aquí, ya has mandado bastante, tira a la calle. Y la vieja dice, no, que esto es mío, no, que yo quiero mandar aquí, quiero seguir con la envidia, quiero seguir con el orgullo, quiero seguir con la mentira, quiero seguir con los malos pensamientos, quiero seguir con los vicios, quiero seguir con el amor al dinero, quiero seguir con los viciosecillos. Y la nueva naturaleza dice, fuera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, fuera. Y entonces la vieja se retiene. Pero la nueva dice, todavía estás con las bolillas de anís. Mira todo lo que hay más. Hay mucho más, hay mucho mejor. Entonces, ese cambio de vida viene porque se produce un cambio de afecto. Amas lo de Dios y lo otro ya no lo amas tanto. Y lo vas rechazando. Ahora,
¿Cómo puedes esperar que alguien que no ha nacido de nuevo ame lo que Dios ama? Es como pedirle a alguien que no tiene piernas que salga corriendo. Recuerdo que un hombre se me acercó después de un culto a conversar conmigo. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, ¿cómo no? Mire, es que tengo un problema muy grave con mi hijo. Mi hijo no quiere venir a la iglesia, no quiere leer la Biblia. Mi hijo está muy rebelde, pero yo le obligo a que lea la Biblia y a que venga a la iglesia y yo lo arrastro aquí para que venga aquí. Digo, pero ¿cuántos años tiene tu hijo? No, ya es adolescente. Y entonces lo castigo que hasta que no lea lo que tiene que leer y hacer lo que tiene que hacer de Dios, no puede salir. Entonces le digo, mire, hermano, usted no puede ir contra la naturaleza. No se puede ir contra la naturaleza. De la misma manera que no se puede apagar el volcán de La Palma a base de cubos de agua, no se puede ir contra la naturaleza. La naturaleza de tu hijo no es creyente. Él no ama a Dios, él odia a Dios, él no quiere saber de Dios, él le atraen más otras cosas. Como no ama a Dios, ¿cómo puedes esperar que él quiera venir a la iglesia a cantar alabanzas, que quiera leer la Biblia, que quiera orar, que quiera obedecer al Señor? No puedes ir contra la naturaleza. Tu hijo necesita una nueva naturaleza y eso no se lo das tú, eso viene de arriba. Ora por tu hijo y llora por él, clama por él. Háblale con amor y ofrécele la oportunidad de que él conozca al Señor cuando y como él quiera. Porque no fabricamos creyentes en las iglesias, ¿o sí? ¿Fabricamos creyentes en las iglesias? ¿Verdad que no? Disgustos sí fabricamos. Porque hay que ver, tenemos un trago. Pero creyentes no fabricamos. Eso es algo que Dios hace. ¿Quién es el que coge el palo seco y muerto y lo injerta en el tronco que da vida? Jesús dijo, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid, que produzco la vida, pero mi Padre es el labrador. Él es el que poda, desgaja, injerta y hace todo lo que tiene que hacer en su viña porque es suya. Luego entonces, los que tenemos familiares no creyentes, que somos todos, ayuna por tu hijo y ora a Dios por tu hijo y clama a Dios por tu hijo. Y no tires la toalla jamás. ¿Quién sabe lo que Dios puede hacer? Pero no puedes ir contra la naturaleza. No se puede. No se puede luchar contra la naturaleza. Mira lo que ha pasado en los Estados Unidos. ¿Cuántos remolinos de estos? No son remolinos, son tornados. ¿Sabes cuántos tornados han venido juntos? ¿Cuántos? ¿6? No. 30 y tantos tornados han venido juntos al estado de Connecticut, ¿no? Sí. Kentucky. Y es un desastre lo que ha ocurrido ahí. Y dicen los técnicos, esto es una cosa muy extraña que se encadenen tantos tornados juntos y en esta época del año nunca hay tornados en esa zona. Pero ¿quién puede controlar la naturaleza sino solo Dios? Verás, el único que puede vencer a la naturaleza pecadora y muerta con la que hemos venido a este mundo en Adán es el Hijo de Dios. Ya no te canses más. Es así. Y por lo tanto nosotros no fabricamos creyentes, pero sí sembramos el Evangelio, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero entonces, en Romanos capítulo 7, se nos habla de el propósito que la ley tiene, y es mostrarnos que somos palos muertos. Dice Romanos capítulo 7, versículo 7, dice así: ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad
que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Y ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Escucha. El pecado es lo peor de lo peor. Es peor que el diablo y es peor que el infierno y es peor que ninguna otra cosa. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no se puede detener y siempre peca más. Ahí pone el ejemplo, Pablo, de esto, pero te voy a poner un ejemplo de esto, de qué pasó con la ley. La ley sirve para desgajarnos y cortarnos del olivo silvestre. Es como las tijeras de podar que utiliza el agricultor para cortar lo que no sirve y preparar el injerto. Y eso es lo que hace la ley de Dios. ¿Qué nos enseña la ley de Dios? La ley de Dios te enseña a ti y me enseña a mí que no eres buena persona. Nunca lo has sido y nunca lo serás. Ah, vaya, esto no nos gusta. ¿Cómo que no soy buena persona? Hay otros peores que yo. Claro que sí. Por supuesto, sería bueno que no hubiera peores que tú. Pero la ley de Dios dice que tú eres pecador codicioso, envidioso, orgulloso, egoísta. Tú no amas a Dios ni al prójimo como debieras. ¿Y eso quién lo dice? La ley. La ley Dios la otorgó, la enseñó para mostrarnos nuestra verdadera necesidad. No nos dio la ley el Señor como los 10 escalones para llegar al cielo. ¡No! La ley no fue dada para salvar, aunque salva, y de hecho nos ha salvado porque Cristo lo obedeció por nosotros. Pero la ley nos fue dada a nosotros como un ayo, como un tutor, como un cuidador que nos lleva directamente a Cristo. Voy a ponerte un ejemplo de esto, para que veamos lo que es el pecado. En algunas películas han aparecido escenas como esta. Todos son amigos. Recuerdo una obra de teatro que era algo parecido a esto. La vi hace mucho tiempo, pero la voy a recrear un poco. Mi mujer dice que me invento cosas, pero es para bien. Son todos amigos y están en una fiesta en la casa. Pero las circunstancias son difíciles y se acaba la comida. Y como se acaba la comida, los que están en la casa no pueden salir a ninguna parte, ahora tienen que racionar la comida. Y cuando hay abundancia, todos son muy buenos amigos, muy amigos de sus amigos. No sé qué quiere decir eso que es muy amigo de sus amigos, pero bueno. Muy amigos de sus amigos, etc. Todos están maravillosamente, pero de pronto dice, cuidado porque tenemos esta comida para estos días y hay que racionarla y nadie puede comer más ni beber más de lo que hay porque eso es todo lo que hay hasta que esto se solucione. Ahora esos amigos que están ahí ya empiezan los problemas. Porque alguno puede decir, pero es que yo soy más grande y necesito más comida, con esto no tengo bastante. Otro puede decir, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo tú y yo para racionarnos y así que nos dure más tiempo? Otro puede decir, yo tengo dinero, yo podría pagar más, podría buscar, dar, te compro tu ración. Siempre se puede hacer algo y entonces el otro que puede tener más hambre y estar más debilitado porque alguno puede estar enfermo, ¿le cedes tu ración de comida al que está enfermo? Ah, todo es diferente ya. ¿Vas a dejarle tu ración de comida al enfermo? O incluso alguno puede robar bueno, este a lo mejor no la necesita, pues este ya tiene muchas reservas, lo cojo para mí. La ley, no hay comida, hay que racionar,
despertó ¿qué? El pecado de todos ellos. Y eso es lo que ha hecho la ley. La ley dice, estos son los mandamientos, y entonces el pecado que estaba como dormido, de pronto la ley dice, no codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni cosa alguna de tu prójimo. Y entonces dice Pablo, cuando la ley llegó, la codicia que estaba en mí, el pecado que estaba como dormido, tranquilito ahí, de pronto ese pecado se despertó para decir, quiero eso. Como cuando de niños nos dicen, no vayas a coger eso que hay ahí, ¿eh? No, mamá, no. Adiós, mamá, adiós. ¿Por qué? Porque la ley despierta nuestra naturaleza malvada. El pecado que tienes dentro. Y es por esto que tenemos todos los problemas que hay. Cuando se pone una norma, ahora, lo estamos viendo constantemente, se están manifestando personas en contra de las normas contra el COVID. Mucha gente se manifiesta que si es una falta de libertad, que si no sé qué, que si es mentira lo del COVID, que si no sé cuánto. Incluso hay alguno que se ha puesto un brazo de plástico para que no lo vacunen, pero que le den el papel. ¿Lo has visto eso, no? ¿Hasta dónde llega? Y lo pillaron. Basta con que haya una norma que choque contra nuestra libertad, es decir, que hago lo que me da la gana, cuando y como quiero, y los demás tienen que servirme a mí, primero, si quiere que yo haga algo por ellos. Basta con que haya esto para que nuestro pecado se active, porque el pecado que mora dentro de nosotros es lo que produce todas las acciones pecaminosas, todos los pensamientos pecaminosos. Y no importa que podamos estar satisfechos con nuestra vida, siempre queremos lo que el otro tiene. Y la ley de Dios, ¿qué hace? Nos corta de esa justicia. ¡Ay, yo soy tan bueno! Yo apruebo los exámenes, yo cuido de mi familia, yo soy trabajador, yo voy a la iglesia, yo oro, yo pongo mi ofrendita, yo ayudo cuando puedo a los necesitados. ¿Yo qué pecador soy yo? Hombre, por favor, faltaría más. Y mira, yo aguanto a mi mujer, que también tiene, vaya, y tengo que aguantar al jefe, que es un hueso duro de narices. Pero yo qué, pero vamos, ¿yo qué pecado tengo? Porque no vemos que las acciones pecaminosas no son todo el problema. Eso solamente son los actos pecaminosos. Los frutos de la carne son la consecuencia de nuestra naturaleza depravada, que fabrica pecado una y otra vez. Y si nos prohíben, y no tenemos ahí el pecado de esa manera, lo tenemos de otra. Cuando el movimiento de la santidad empezó en el siglo I ya, y el siglo II, vamos a retirarnos a un convento para dejar de pecar, porque hay que ver qué malo está el mundo. Hay mucha tentación porque las mujeres nos tientan, el dinero nos tienta, el mundo con su lujo y su comodidad nos tienta. Vamos a irnos a un convento. Nos aislamos del mundo allí y ahí no comemos nada más que pan duro y sopa y rezar todos los días. Latigazos para cuando tengamos tentaciones, y aquí nos enterramos en vida en este convento. Y así tenemos la santidad, porque seguro que Dios va a estar muy contento con la santidad que tenemos aquí, porque mira, aquí ni tele ni nada. Aquí solamente a rezar, latigazos y una vida muy dura. Y por eso en los conventos ya ha terminado el pecado. No, pero manifiesta de otra manera. De otra manera. Y de otra manera terrible y vergonzosa. Nuestra naturaleza pecaminosa produce pecado y solamente hay una solución para eso. Y es ser injertados en Jesucristo. Es por este motivo por el que Pablo dice: hemos sido plantados, injertados en Cristo Jesús para morir como Él murió al pecado
y resucitar como Él resucitó a una vida nueva. Y es por esto que debemos ahora que estamos plantados y estamos unidos a Él, permanecer en Él. ¿Por qué? Porque permaneciendo en Él por la fe, Él sigue produciendo savia en nuestras vidas. Él sigue dándonos la savia de su Espíritu, de su gracia en nosotros, y eso hace que produzcamos más y mejor fruto. Y eso hace que el buen labrador pode las partes secas que no valen y se revitalice nuestra rama y demos así fruto para Dios. Pero Él lo hace todo. Jesús dijo: separados de mí, alguna cosa que otra podéis hacer. No. Alguna cosa, ninguna, nada podéis hacer. ¿Nada qué? Nada bueno delante de Dios. Lo malo ya no hace falta que nos ayude nadie, ya sabemos hacerlo. Eso no hace falta que nos enseñe nadie. A mí no me enseñaron a mentir, no me enseñaron a codiciar. Lo aprendí solo. Pero lo bueno viene de Dios. La palabra del Señor dice que somos reprobados en toda buena obra, para toda buena obra. ¿Por qué? Porque yo puedo dar de comer a los pobres, entregar mi cuerpo para ser quemado, tener toda la fe para trasladar montes, puedo hablar lenguas humanas de los ángeles, tener toda sabiduría, todo conocimiento, y todo eso puedo tenerlo y hacerlo sin amor. Y nada soy y de nada me sirve. Así que no puedo hacer yo nada bueno sin Él. Nada. Por eso dice aquí: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Y qué es lo que hace la nueva naturaleza? Cuando la savia de Dios entra en tu vida más, tú permaneces en la fe en el Señor, buscas de Dios, clamas a Dios, permaneces unido a Él, Él te da más y más savia, más y más vida. ¿Y eso qué produce? Produce en ti el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y te das cuenta que el egoísta se convierte en generoso, que el tacaño es bondadoso, que el malpensado empieza a pensar y a hablar bien, que aquel que solo vive para sí mismo empieza a pensar en los demás, que aquel codicioso ya deja la codicia y se dedica a lo bueno. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, eso es lo que hace Dios, transformando la vida. ¿Y qué debemos hacer nosotros para que eso ocurra? Permanecer en Él. Nada más. Nada más. Ahora tú ves una rama unida, injertada al olivo. Y tú ves que la rama dice: quiero ser rama, quiero echar fruto. No, porque la rama, su naturaleza, naturalmente, por eso Dios lo hizo así. Lo normal es que por la rama fluye la savia le da todo lo que necesita la rama y la rama de manera natural lo hace. Es su naturaleza nueva la que lo produce. Y por eso no me extraña que alguien que es creyente se comporte como un creyente. Es que es lo normal, es lo natural. Cuando Estelián, que ayer fuimos a verlo, Cracion, hermano Cracion, que está en Darroca, en Zaragoza. Cuando él se convirtió y después se bautizó en Herrera, fue el primer hombre que se bautizó allí, su vida antes de ser creyente era verdaderamente horrible. Y cuando le dieron la condena por escrito de 81 años de cárcel, no quiere decir que vaya a estar 81 años, pero quiere decir que es una condena, él empezaba a venir al culto. Y cuando recibió los papeles, pensó en ahorcarse. Dijo: yo me mato, yo no voy a aguantar aquí, yo prefiero morir. Entonces preparó las sábanas, porque si alguien quiere ahorcarse, se ahorca. Preparó las sábanas, preparó todo para quitarse la vida. Y dice que cuando iba a hacerlo, una voz le dijo: ¿qué vas a hacer? No hagas eso. Después vino al culto y se convirtió.
Y ahora ni por imaginación, que no le quedan muchos años todavía, no le quedan mucho, porque han ocurrido milagros en su vida y en su caso también. Pero él conoce a Cristo y es una persona totalmente nueva. Cuando venía al culto, se sentaba y todo el tiempo estaba agachado la cabeza, ausente, hundido. Cuando ya le dijeron, en la cárcel le decían el de los 80 años, así le conocían. Y un día, él estaba ahí en el culto, él siempre oía, él siempre leía, pero estaba ahí hundido. Aún era un palo seco, una rama seca. Y un día estaba predicando en Herrera. Y hablando de la nueva vida en Jesucristo, de lo que Jesucristo da y produce en la persona que cree en Él. Y de pronto él, que estaba escuchando, delante de todos, me interrumpe y salta y dice: yo quiero esa vida. Yo quiero eso que tú dices. Yo quiero eso que Cristo da. Y se para delante de todos. Todos nos quedamos parados, yo callado allí. Y el hombre se pone a orar allí, Estelian. Y allí se convirtió. Delante de nosotros. Arrepentido ese hombre ahí, pidiendo perdón, recibiendo a Jesucristo, y nosotros allí con cara de bobo, como diciendo: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? La cara de esos presos allí con la boca abierta. Dios los sacó del olivo silvestre, del huerto de Satanás, cuando él quería hasta que se le quitarle la vida para que no se convirtiera ese hombre, y lo trasplantó a Jesucristo. Y ahora vive una vida nueva, evangelizando y con un gozo. Y es increíble lo que Dios ha hecho con ese hombre. La vida nueva empuja a la vieja. Y estaba diciendo: mira, a mí me pasaba esto y esto y esto, pero gracias a Dios ya no tengo ese problema. Dios me da paciencia para soportarlo, tal. Aquí me tratan de esta manera, pero yo sigo. Y de hecho, cuando hablé con uno de los pastores que visita a Estelian, que es un hermano nuestro, él es parte de nuestra iglesia, él me dicen: Estelian es el mejor creyente que hay allí. Es el mejor de todos. Es el más responsable, que más evangeliza, el que lo vemos de verdad entregado al Señor. Y eso es una gran satisfacción, porque él deja que la savia de Dios entre en su vida. Y voy a terminar. En Efesios capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo dice que le pide al Señor que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcan mejor. ¿Cómo podemos nosotros unirnos a Cristo Jesús, permanecer unidos a Él? Solo por el Espíritu Santo. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, voy a detenerme aquí, pero solamente un minuto, porque verás. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Fíjate, en nuestra versión, incluida la Nueva Versión Internacional, que a mí me gusta tanto, pero en casi todas las versiones, de manera increíble, que yo no sé por qué es así, hay una E minúscula ahí. Espíritu de fe, una actitud de fe, un espíritu de fe como un espíritu de generosidad, o un espíritu una motivación de fe. Pero mira, para mí, con todos mis respetos, es una mención del Espíritu Santo. Teniendo el Espíritu que produce fe. El fruto del Espíritu es fe. Y Pablo dice aquí: creí, por eso hablé. Por eso, con ese mismo Espíritu Santo de fe, también nosotros creemos y hablamos. Sin el Espíritu Santo, tú no puedes creer y tú no puedes hablar. No es un espíritu con minúscula, es un espíritu con mayúscula. Y eso quiere decir que nada puedes hacer sin la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo vital aquí.
Ninguna rama puede decir, la verdad es que yo era de olivo silvestre, me cansé del olivo silvestre porque era muy cansino el olivo silvestre. Y como ya estaba harto de ser olivo silvestre y ser rama ahí, pues dije, voy a desgajarme del olivo silvestre y ahora me voy a unir al olivo de Cristo, porque eso, en un momento, eso se hace. La palabra de Dios dice que hemos sido arrancados del reino de las tinieblas y trasplantados al reino de la luz. Es algo pasivo. Si tú eres creyente ahora, es porque el Espíritu de Dios, porque el buen labrador y porque la viña y el olivo que es Cristo te dan todo. Tú y yo hemos aportado una cosa para la salvación, el pecado y la condenación. Eso sí es nuestro. Todo lo demás es absolutamente de Él, porque Él nos sacó de ese arbusto y nos colocó en su olivo. ¿Y por qué lo hizo? Es la sublime y misteriosa gracia del Señor. Mira, 1 Corintios, y esto es lo realmente increíble. Esto es lo que a veces tantos días me quedo perplejo y digo, pero ¿cómo puede ser esto así? Y es así. Es que es demasiado maravilloso, pero es que es de Dios, y de Dios tiene que ser maravilloso. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, hermanos, considerad vuestro llamamiento. No muchos de vosotros sois sabios según los criterios humanos, ni sois muchos poderosos, ni muchos nobles de cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, y ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Mira qué cosa tan maravillosa. Dios le dice a su pueblo Israel, no vayas a creer que es por tu justicia que Dios echa fuera a los pueblos de la tierra prometida para dártela a ti. No vayas a creer que tú eres mejor que ellos. Yo he hecho a esos pueblos porque ellos en su propio pecado están y los voy a quitar de ahí. Pero no por ser tú más te escogió el Señor, sino porque Él te amó y quiso guardar el pacto que había dado con Abraham. Y Efesios 1 nos dice que, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, que por la gracia misteriosa y maravillosa de Dios, un blasfemo y perseguidor injurioso, el primero de los pecadores, el apóstol Pablo, dijo que Dios la había apartado del vientre de su madre para revelar a su Hijo. Y esto erais algunos de vosotros, dice Pablo a los Corintios, erais fornicarios, idólatras, adúlteros, pero ahora habéis sido lavados, santificados y justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, como hemos leído en Romanos, una rama se jacta de otra rama. ¡Qué ridículo! Oye, rama, yo estoy más alto que tú en el tronco. Vale, muy bien. Pero si tú eres una rama de un acebuche y ahora te han puesto en el olivo de Dios, no te pongas tan orgulloso, sino ten temor y dile al Señor, Señor, manténme en la fe aquí, unido a Cristo. Porque los judíos no permanecieron y Dios los desgajó y los quemó. Y nuestro Señor dice que permanezcamos unidos a Él, humildes. Porque ha sido Él el que nos trasplantó. Él nos unió. Él nos escogió. Él nos amó. Él hizo una incisión en el cuerpo de su Hijo, en la cruz, para que fuésemos injertados en Él.
Cuando el soldado clavó en el costado de Jesús la lanza, era como la incisión en el tronco de Jesús para que su pueblo fuera injertado allí y tuviéramos vida. Y de hecho de ese costado salió agua y sangre, que son los símbolos de la pureza y del perdón que hay en Cristo. Yo no sé, pero estoy injertado en Cristo, no me lo puedo creer, es maravilloso. No tengo por qué producir malo, y a veces lo produzco. ¡Qué fraude! Puedo producir lo bueno. Puedo amar a Dios, aunque no lo haga perfectamente. Puedo obedecer a Dios, pero aunque no lo haga perfectamente. Puedo seguirle a Él, puedo estar con Él, porque tengo una naturaleza nueva, creada en Cristo. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Dinero en el banco? ¿Qué tienes? ¿La esperanza que te toque el gordo de Navidad? ¿Cuál es el fruto que tú tienes? ¿Vivir bien y estar bien y que todo sea maravilloso? ¿Tener una vida larga, morirte con 120 años? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué te queda? Porque si no estás unido a Jesucristo y no tienes la savia de Dios en ti, empujando lo viejo y trayendo lo nuevo, no estás en el olivo de Dios. Y recuerda lo que dijo Juan el Bautista: el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto es grave, esto es importante. Aquí va la eternidad. No estamos hablando de vivir mejor, vivir peor, de ser buena persona, de tener una religión. Estamos hablando de pasar la eternidad en el infierno, con el pecado consumiéndonos, que es la peor llama de todas, o en el cielo, gozando de la santidad y de la gloria de Cristo. Y una palabra para los creyentes. La palabra para los creyentes que me queda decir es esta. Vamos a ver.